para reflexionar y también para develar, porque la Argentina, por un lado, parece que no tiene vacunas, o al menos están buscando ahora mismo en Rusia una segunda tanda para completar lo que es la primera de la Sputnik, bueno, que está muy dudosa en cuanto a su plan efectivo, a la cantidad y a lo que puede pasar con la vacunación. A la vez no tiene clases, hay una ausencia de clases y a la vez hay un discurso desde un sector que usted habla y señala, Kovadlov, como de un caudillismo preocupante, y en el medio está la República. Y la primera pregunta es esa. Si usted tuviera que señalar el problema más importante, más urgente, más de fondo que hoy tiene la Argentina, ¿cuál es, Santiago? Yo diría que el problema de fondo de la Argentina es el coyunturalismo, es decir, un pensamiento político que está permanentemente sumido en la inmediatez, en la tensión de la realidad más coyuntural, más inmediata, más cercana al minuto, al segundo. Los estados maduros, las naciones verdaderamente bien construidas, tienen políticas de mediano y largo plazo, es decir, que inscriben los desafíos de la coyuntura dentro de una planificación relativamente pensada de antemano. La improvisación en la Argentina no solo es un rasgo de este gobierno, es un rasgo de nuestra tradición política. No hemos logrado generar una república porque una de las características de la república cabalmente entendida es venir desde el futuro hacia el presente. Es decir, desde la planificación, desde la concepción de ideas innovadoras y desde la previsión hacia la realidad actual para poder en ella desplegar aquellas convicciones que han permitido pensar que la adversidad puede sorprendernos, pero a la vez encontrarnos con recursos. ¿Qué es lo que advertimos hoy? Lo que advertimos hoy es improvisación. No hay vacunas, la enfermedad parece concebida primordialmente como un desafío político antes que sanitario. Tenemos la impresión constante de que la palabra, al verse devaluada por la contradicción patológica que ponen de manifiesto quienes ejercen la función pública desde el Poder Ejecutivo, contribuyen a evidenciar una actitud errática, una actitud que no solo habla de la falta de responsabilidad, sino fundamentalmente de la necesidad de encubrir la magnitud de los problemas que tenemos. Así como en otros momentos del kirchnerismo veíamos a una AFIP que se negaba a entregarnos los márgenes de inflación que vivía el país, hoy vemos un encubrimiento permanente de la improvisación que sin embargo termina por mostrar que ese enmascaramiento es inconsistente. Federico Andacasi tiene una pregunta, pero yo quiero apuntar al tema del populismo, porque usted habla del populismo y el populismo va en crecimiento a nivel discursivo, pero en la gestión parece que no es bueno. ¿Cree que hay un aumento del populismo con esta Argentina o el populismo está quedando a nivel marginal? Yo no subestimaría nunca la magnitud del populismo en la Argentina. Mire, si analizamos la victoria electoral que obtuvo la actual vicepresidenta en el año 19, ¿qué es lo que nosotros podemos advertir? Que la propensión a creer que ella representa una alternativa para el país, aun cuando ella misma busque configuraciones a través del actual presidente que permitan creer que ha cambiado o que habría una actitud conciliadora que permitiría entender que la oposición es significativa. Aún así yo diría que si esto tiene lugar es porque hay en el país una necesidad todavía muy profunda de confiar más en las autocracias que en los valores constitucionales propiamente dichos. No subestimaría entonces nunca la magnitud del populismo, ni a nivel nacional ni a nivel mundial. Creo que toda república cabal
que toda nación verdaderamente democrática y constitucionalista se constituye sin olvidar jamás lo expuesta que puede estar a su propia fragilidad si no afianza mediante la educación, el conocimiento y la conciencia autocrítica los valores que defiende. Clarísimo, Federico, sí. Santiago, bueno, el saludo y toda mi Que- admiración, por supuesto. Vos hablabas Todo de, mi afecto, Federico. sí, hablabas de la improvisación del gobierno, ¿no? En materia de educación, en materia sanitaria. Ahora, yo tengo una hipótesis que es menos alentadora todavía. Yo pienso, y si no fuera improvisación, si todo esto fuese deliberado, quiero decir, me parece que el gobierno no es que subestima la educación, me parece que sabe exactamente cuál es el valor de la educación y por eso mismo prefiere que no haya clases, ¿no? Esta es una hipótesis. Y en cuanto a lo sanitario, la vacunación, bueno, uno puede ver que hay cierta, digo, por coincidencia, por lo que fuere, alineación sanitaria que tiene que ver con lo ideológico. Terminamos con la vacuna rusa, terminamos, digamos, ahora en negociaciones con China. Y el mundo, quiero decir, se está vacunando, por ejemplo, con laboratorios, con vacunas correspondientes a laboratorios conocidos, a laboratorios, para decirlo rápidamente, de Occidente. ¿No hay un plan detrás de esto, Santiago? Esa es la pregunta y es la inquietud de muchos, ¿no? Sí, tenés mucha razón en plantear esa pregunta. Yo te diría que hay dos aspectos. Este gobierno está regido por un propósito que es el de la vicepresidenta de la Nación, que es roer a la democracia desde el interior de las instituciones. Este propósito yo creo que es claro y que si no se despliega con la rapidez que ella desea, sí se despliega con una claridad notable a través de muchas de sus iniciativas. El campo de las contradicciones no aparece en su discurso ni en su conducta. La vicepresidenta es clara, posiblemente sea la figura más clara del oficialismo, porque jamás ha dicho algo en lo que no crea. Correcto. Ahora bien, el presidente de la República, que es el responsable por el gabinete que actualmente tiene el gobierno, sí evidencia con sus conductas improvisaciones, idas y venidas, tartamudeos, diría yo, en el orden de los procedimientos y de la enunciación, que ponen nerviosa incluso a la vicepresidenta. Correcto. Es decir, que este es un gobierno bicéfalo, no porque esté dirigido por una vicepresidenta y tenga un presidente que no es estrictamente el que ejerce el poder pleno. Es bicéfalo porque tiene conductas contradictorias en el orden de lo que podemos llamar los procedimientos del Ejecutivo, en lo que hace a la conducción que Fernández dice llevar a cabo, y al mismo tiempo una línea planificada y clara que es que la ley se someta al poder y no el poder a la ley, y está representado por la vicepresidenta. Ahora, que esté representado el lineamiento político o de gobierno por parte de la vicepresidenta, ¿no muestra la cara de Alberto como una máscara? Pienso en Grecia, en todo lo que vos sabés sobre la filosofía. ¿No es un mascarón lo de Alberto Fernández queriendo conformar a un sector de la opinión pública, pero detrás viene Cristina marchando, alineada, dicen muchos, con lo que es el régimen venezolano y otras ideas de quedarse para siempre en el poder? Yo tengo cierta propensión a creer que el presidente de la Nación sigue teniendo intenciones propias. ¿Sí? Ahora, que tenga idoneidad para desplegarlas con autonomía, eso lo dudo. Lo dudo. Ahora, no, digo que tiene intenciones propias porque a mí me parece que cuando uno se plantea la pregunta acerca de qué gana él asumiendo la presidencia de la nación simplemente como una figura pretextual, no veo un resultado positivo. Y si me pregunto si es un subordinado sin más de la vicepresidenta, no me explico la impaciencia que ella tiene frente a él, frente a su gabinete y muchas de sus conductas. Es decir,
Creo que quien dirige el proyecto en sentido orgánico, como le decía Federico, es la vicepresidenta. Pero creo que este hombre, el presidente de la República, sigue teniendo la intención de no extenuar su significación en la mera obediencia. Es clarísimo. Ahora, vos hablás, y te escuché en las últimas entrevistas, sobre un caudillismo histórico de la Argentina, una característica de nuestra cultura política. ¿Ves en Cristina Fernández esa figura del caudillo, del que quiere imponer, del discurso único o no? Sí, yo creo que ella perpetúa y despliega esa tradición hegemónica del caudillismo, que consiste esencialmente en convertirse en una figura que tiene la representación de una totalidad masiva, de una sociedad que está reducida a su propia palabra. Es decir, su palabra no es una palabra complementaria, es una palabra sustitutiva. Ella habla por todos y todos de alguna manera, los que la siguen, se sienten hablados por ella. Al mismo tiempo hay que decir, creo yo, que la vicepresidenta de la Nación en su momento declaró ser la madre de 40 millones de argentinos. En otro momento llegó a decir que solo confiaba en sus hijos y en nadie más. Tengamos en claro que el presidente de la Nación caracterizó en su momento a la actual vicepresidenta como una figura transgresora de todos los órdenes constitucionales indispensables. Y ahora aparece diciendo yo y ella somos lo mismo, pero no lo dice todo el tiempo, por momentos desmiente esa homologación entre ellos. Creo que Cristina necesita ser vocera de un pensamiento único, esencialmente representado por ella. Y ella... me parece que en ese sentido perpetúa la tradición caudillera. Y entonces ella es la verdad y sus, digamos, sus seguidores acumulan esa posverdad, construyen ese discurso para autovalidar lo que se dice, que muchas veces se contradice con los datos de la realidad, Santiago. Yo tengo la impresión de que ella dispone de un recurso extraordinario que no hay que subestimar, que es la elocuencia. Ajá. Cuando la elocuencia coincide con una demanda de identidad que llene un vacío de significación cívica, en términos abiertos, republicanos y demás, esa palabra es creadora de identidad. Es decir, que ella de alguna manera opera bautismalmente. Muy bueno. Habla para dar identidad y se le responde desde la identidad que ella misma crea. Construye identidad. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros para transformarnos? En una república vos hablás de la clase media que tiene que salir a reclamar o empoderarse para defender la república. ¿Qué nos falta para dejar atrás esos liderazgos mesiánicos que desde el hiperpresidencialismo se nos impone como sociedad y nos degrada, digo, si vale el comentario? Bueno, el tránsito hacia una república democrática y constitucionalista requiere ante todo pensar por qué quedó inconclusa la transición del autoritarismo a la democracia después de Alfonsín. Es decir, Alfonsín inicia un camino para pasar del autoritarismo a la democracia que quedó inconcluso entre nosotros. Nosotros tenemos que pensar por qué, y ahí ya no basta con hablar del populismo como un causante, no. Son las mismas contradicciones del sistema republicano, sus propias vacilaciones, la incomprensión que sus voceros han tenido también de lo que es la democracia y quienes han ejercido el poder, no solo desde el peronismo, han contribuido para poder generar esta condición fructífera del populismo en el país. Entonces, una honda autocrítica por parte de quienes no coinciden con el populismo es fundamental. Un proyecto que despliegue el saneamiento institucional del país, un apego estricto a la vida constitucional y una capacidad y una decisión muy hondas de mostrar que el delito no son palabras, sino que son hechos, lo cual exige que la justicia
desde la Corte Suprema hacia abajo, demuestren que la responsabilidad por los delitos y el saqueo del Estado se debe pagar para que la justicia sea la vocera de esta demanda de integridad ética que no puede faltarle a la política. Está muy claro. Una pregunta más, Federico, por favor. Sí, Santiago. Hoy salió una nota muy interesante de José Nun en La Nación, donde habla precisamente del papel de los intelectuales y dice que es hora de que se pronuncien los intelectuales o en todo caso de que propongan ideas. Dos preguntas a propósito, ¿no? Yo te escucho y escucho ahí las ideas que propones. ¿Hace falta un debate, digo, intelectual? ¿Te parece que eso es una deuda? Y sobre todo pregunto, de cara al fracaso del anterior gobierno, ¿hubo algo del orden de, entre comillas, la batalla cultural que no se dio o que no funcionó? Digo, ¿qué hizo mal la actual oposición para estar como estamos? Bueno, varias cosas. Lo que dice José Nun en su nota de hoy en el Diario de la Nación me parece que no es justo, no me parece justo. Yo Ajá. creo que los intelectuales tienen una participación discursiva, analítica y polémica muy intensa en los medios escritos y televisivos. Me parece que esa posibilidad de contar con un pensamiento crítico por parte de los intelectuales es evidente. Se podrá no coincidir con algunos de ellos o con otros, a alcanzar un grado de identificación muy honda. Pero no falta debate intelectual en la Argentina en la medida en que todavía contamos con la posibilidad de expresarnos con libertad. Claro. Creo yo que ese debate se da. Ahora, el concepto de cultura al que vos recién te referías, yo lo vincularía primordialmente con lo que sería la construcción o reconstrucción del proyecto republicano, democrático republicano. No necesariamente con la actividad que tenemos algunos de nosotros, escritores, investigadores, en fin, gente que se desempeña en el campo de las ideas o de la expresión. Sí. Creo que la noción de cultura debe ser centralmente situada en el campo de la planificación política que permita devolverle a la Constitución vigencia y no ese carácter puramente pretextual que nos lleva desde una justicia que quiere ajustarse a ella a otra que, llamándose legítima, pretende reducir la ley a las necesidades del poder. Correcto, correcto. Santiago, es muy claro porque detrás de eso hay un plan de impunidad, esto que vos decís, acomodar la justicia a los deseos del Poder Ejecutivo. Te agradezco mucho el contacto, siempre es un gusto poder hablar con vos porque nos iluminás y nos ayudas a pensar en esta Argentina posible y de nuevo, agradecidos de que estés aquí con nosotros. Gracias a los dos y un abrazo. Un abrazo. Bueno, y vamos a hablar ahora por el tema económico. Vamos a arrancar